Hola, probando audio. ¿Se escucha? Hello, audio probado, sí, se escucha. Perfecto. Fuerte y claro por aquí, que estamos bien lejos. Saludos, buenas tardes. Saludos. Buenas tardes. Buenas Muy tardes. bien. Buenas tardes. Gracias, gracias. Ya veo que están por ahí. Pues estamos listos para dar inicio a este nuevo seminario sobre políticas públicas, Suben Más. Y nos encontramos de nuevo por este medio que ya se ha constituido en una tradición que de tanto en tanto volvemos por acá pues a traerles las novedades, las recientes informaciones del CIUBEN, las nuevas herramientas, y estamos en un proceso de actualización constante de lo que son no solamente nuestros procesos
nuestras informaciones, sino también de los resultados, de los entregables que realmente como CIUBEN nosotros tenemos y con los que aportamos a una mejor toma de decisión sobre políticas en sentido general y especialmente sobre políticas de protección social. En esta oportunidad vamos a tener otra novedad. Los últimos seminarios siempre han girado en torno a novedades. El anterior fue Datos CIUBEN con la actualización, renovación de la herramienta de web mapping, en donde pues hay un acceso franco y muy flexible a lo que es nuestra información anonimizada. Y bueno, en esta oportunidad tenemos entonces lo que es una innovación, que es el índice de priorización de información y actualización, que hemos denominado como IPIA-RD. Nos va a conversar sobre el expositor Brailyn Jiménez, pero antes de empezar vamos a cederle la palabra a nuestro director general, Augusto de los Santos, que como siempre y como buen estudiante, alumno académico y experto, está siempre presente y muy curioso y participativo en estos temas. Adelante, señor director. Hola, muy buenas tardes a todas y todos. Qué gran placer estar nuevamente reunidos en este momento con más de 50 participantes en este encuentro CIUBEN Más, que tal como indica Carmela, se ha convertido en una tradición obligatoria mes a mes y vamos viendo temas interesantísimos. En esta ocasión, pues hablaremos de este índice, un índice que surge de la necesidad de planificar correctamente. Como institución nos encontramos en el reto al momento de llegar a la dirección general de hacia dónde enfocamos las velas. En un momento donde estábamos discutiendo con unos fondos de cooperación internacional disponibles y unas posibilidades de levantamiento en diversas partes del territorio, donde discutíamos posibles espacios territoriales. Y bueno, en una de esas reuniones técnicas intensivas que muchas veces tenemos, empezamos a analizar las opciones como institución. Y ahí pues surgió la importancia de integrar en un sistema, si se quiere, de información, en este caso en un índice, la importancia de integrar los niveles de actualización territorial que tenemos en el RCUH, el Registro Social Universal de Hogares, la importancia de los riesgos ante cambios climáticos, pero también la posibilidad de respuesta que tenemos en todas nuestras bases de datos y por otro lado el enfoque hacia las políticas públicas, es decir, dónde se están desarrollando iniciativas que impactan a la política pública territorial. Tras varias semanas de trabajo, pues surgió esta iniciativa que en el día de hoy el amigo Brailyn va a estar presentando como parte del equipo de análisis. Gracias. Este índice pues responde precisamente a esa necesidad de poder focalizar adecuadamente las iniciativas de políticas públicas. Y bueno, desde el CIUBEN le estamos dando un uso intensivo, iniciando con que es nuestra ruta a seguir a nivel de priorización. Es decir, tenemos territorialmente ya los espacios en los cuales debemos prestar atención en los próximos años, en función de las cooperaciones que vamos recibiendo, en función de los posibles levantamientos. Tenemos una guía de orientación que nos permite llegar a niveles territorial, incluso hasta barrio o paraje. Por ende, es un ejercicio que puede ser o analizado al mínimo nivel territorial. No se escucha. Le decía que podemos bajar hasta el mínimo nivel territorial. En este sentido, pues queremos también anunciar en esta tarde que en las próximas semanas estará trabajándose la nota conceptual
que es la que permitirá que todos los posibles demandantes de este tipo de información puedan incorporar o puedan entender de dónde partimos y a las conclusiones que hemos llegado. Es una herramienta muy útil para la planificación pública porque permite conocer cada una de las aristas que se ha priorizado, permite conocerla en función del territorio donde es medido o es categorizado este índice. Pues sin más, creo que de mi parte, pues pedirle que presten la mayor de las atención al colega Brailing y sobre todo que aprovechen esta información. Desde Siuben seguimos acá enfocados en poder brindar información para las tomas de decisiones, en este caso para la identificación de buenas políticas públicas, porque podemos así contar con mejores datos y mejores políticas. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Augusto de los Santos. Por aquí ya muchos lo conocen. Es realmente un técnico interesado siempre en todos estos temas y que además nos privilegia con ser el director general del CIUBEN. Vamos a iniciar enseguida con lo que es el contenido de este seminario, que como ya decía, pues tiene como título Índice de Priorización de Información y Actualización, el IPIA-RD. Y vamos a ver su papel, el papel que desempeña este índice en la optimización de los levantamientos de información y cómo servirá de aprendizaje para los registros sociales. Para esta oportunidad, pues nosotros estamos muy contentos de contar con este expositor, porque, bueno, voy a hablar de lo que es su biografía y al hablar de ella, pues me doy cuenta de la calidad de recursos humanos que han estado acá en el CIUBEN y que han contribuido a hacer de esta una institución de un alto nivel técnico y de mucha competencia en cuanto a lo que tiene que ver con la capacidad de sus integrantes. Brailing Jiménez es economista, egresado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, con una fuerte pasión por las finanzas y la tecnología y el análisis de los datos. Esto lo ha llevado a desarrollar una amplia trayectoria en lo que tiene que ver con la implementación de Business Intelligence en diferentes entidades. Ha trabajado liderando el diseño y la implementación de soluciones analíticas que se han utilizado para la toma de decisiones estratégicas en diferentes organizaciones. Entre ellas, puedo mencionar justamente, además de que trabajó con nosotros acá en el CIUBEN, ha estado en Indotel, ha estado en el MINER y ha estado en el Ministerio de Educación de la República Dominicana y ha estado en el MEPI también. Brailing domina herramientas clave en el ámbito del Big Data, la inteligencia de negocios, SQL y visualizaciones de datos. Y bueno, su experiencia abarca muchísimos ámbitos en la gestión de base de datos y análisis estadístico, siendo respaldado por certificaciones en ciencia de datos y en BI, y con un enfoque profesional que está centrado en generar valor a través del uso inteligente de la información, con una clara orientación hacia resultados que sean concretos y medibles. Actualmente, pues se desempeña como coordinador aquí al ladito de nosotros, físicamente hablando, pero muy cerca de nosotros realmente en cuanto a los afectos. Él se desempeña como coordinador de Business Intelligence en el grupo humano, donde lidera el diseño y la implementación de soluciones analíticas para la toma de decisiones. Brailing, nos complace muchísimo tenerte con nosotros ahora como expositor, como amigo, como colega, y saber que te has quedado vinculado y conectado con nosotros en lo profesional. Te paso los micrófonos y deseo una excelente jornada en este seminario.
Muchas gracias, Carmela, con esta presentación. Hasta yo estoy. Muchísimas gracias. ¿Ves? Eh, Cuando uno lee realmente su trayectoria y realmente su biografía, se da cuenta que ha transcurrido un trecho interesante y un camino de formación muy productivo. Te felicito. claro, claro, así es. Una pequeña aclaración para que el público no se vaya a medio asustar. Es que yo sí he trabajado en lugares de los que usted mencionó, pero muchos de ellos solamente he colaborado, aunque ha sido de forma directa, por ejemplo, con la ONE y el MEPIT, he trabajado de forma directa con ellos y bueno, pues hemos estado mano a mano. He trabajado directamente dentro de la empresa, allá de instituciones, pero sí mano a mano. Bueno, pues muchas gracias y al director por la amplia presentación comenzando. Díganme una vez esté proyectando. ¿Se visualiza? Ahí se ve bien. Ahora sí. Sí. Excelente. Pues nada, yo el día de hoy voy a presentar el índice de priorización de información y actualización, IPIA, que es la principal herramienta que utiliza el SUBE entre sus tools, sus múltiples herramientas, para poder priorizar las encuestas y levantamientos diversos de información en todo el territorio nacional. Para poder comenzar, quisiera dar una pequeña presentación de qué es el SUBE, que muchas personas desconocen de la diferencia entre el SUBE y los diversos programas sociales y, por ejemplo, principalmente los confunden con Supérate. El SUBE, Sistema Único de Beneficiarios, es una entidad técnica del gobierno de la República Dominicana encargada de levantar, actualizar y administrar información socioeconómica de los hogares dominicanos. Es decir, que se encarga de administrar múltiples fuentes de información y optimizar su levantamiento para que éste pueda ser utilizado por los diversos programas sociales de la forma más óptima posible. Esto quiere decir que el SUBE no entrega subsidios directamente, sino que ayuda a los múltiples programas sociales e instituciones nacionales e incluso con cooperaciones internacionales para poder priorizar las zonas donde se debe levantar información y realizar de la mejor forma las ayudas sociales. Para poder comenzar a hablar de Lipia, quisiera que se imaginaran un caso hipotético, ya sea real, que puede no ser común en diversas zonas del país, donde ustedes viven en zonas, en una o otra zona marginada del país y necesitan las ayudas sociales. Sin embargo, estas no llegan. Simplemente con el tiempo creen que los han abandonado incluso y ven que los subsidios que realmente necesitan no están siendo prioritarios hacia su zona, pero sí a otras zonas del país. Por eso, si se ponen en estima esta situación, pueden ir entendiendo por qué Suben realizó este índice. ¿Cuál es la razón de que haya tanta información involucrada para poder priorizar? Porque sin la información necesaria, simplemente no es posible un territorio tan grande como es la República Dominicana, con tantos barrios, realizar las priorizaciones del lugar a nivel demográfico. Y por eso hay que resaltar la importancia de la información socioeconómica actualizada. La focalización precisa de dichos recursos quiere decir que no tienes los recursos, tienes la cantidad suficiente de dinero, sin embargo, para poder optimizar dónde van estos recursos, necesitas saber precisamente en qué zonas, porque la distribución de República Dominicana va desde lo que es a nivel nacional, con provincias, hasta nivel de barrio e incluso en algunas situaciones subbarrios, donde es muy difícil sin información acertada tomar decisiones basadas en datos. Es decir, no es yo pienso, yo he visto, yo creo, sino tomando en cuenta los datos preexistentes, poder tomar las decisiones del lugar. Y gracias a ello, de la detección temprana de vulnerabilidades, les voy a poner el ejemplo más común, que es el índice de vulnerabilidad ante choques climáticos, el cual
mide qué tan vulnerable es un hogar frente a las diversas cambios climatológicos que ocurran en el país. Al tener la información ya priorizada de dichos hogares, sabemos que pueden ocurrir eventualidades que afectan esos hogares y por lo tanto, lo correcto es detectar temprana dicha vulnerabilidad y buscar la forma de ayudar a esas familias para que no crucen ante dicho evento. Es decir, que debemos monitorear y evaluar el impacto de dichas fenómenos, por así decirlo, que afectan las vulnerabilidades de esas familias. Pero para hacer todo esto, tenemos con los datos poder rendir la información correcta. Y aquí viene lo que es la transparencia y rendición de cuentas. Tú tienes una X cantidad de dinero, debes invertirlo en ayudas sociales, pero necesitas saber cómo focalizarlo correctamente de forma que sea transparente y se pueda rendir la información adecuada. Además, como ya había dicho, la adaptación a cambios demográficos y ambientales debe ser continua. Y como lo es lo que es la focalización social, es preventiva. Después de se debe ayudar, sin embargo, lo correcto es que antes de se evalúe la situación y se prevengan futuros desastres. Por eso se llama protección social adaptativa. Con todo esto ya les di un contexto más que importante y necesario de por qué debemos priorizar. Ojo, debo dejar en claro que priorizar no es dejar a nadie fuera. Tenemos una población de casi 11 millones de personas en República Dominicana. Nosotros debemos priorizar, es asegurarnos que de llegar a donde más duele, donde más realmente se necesita dichas ayudas, no a todo el mundo, aunque sería lo ideal. Sin embargo, buscamos focalizar, buscamos que las personas que más lo necesitan obtengan esa ayuda. Y aquí es donde entra el IPIA. El IPIA es el índice de priorización de información y actualización. Esta herramienta que llega hasta nivel de barrio ayuda al SUBEN a evaluar las zonas más vulnerables de República Dominicana. Se basa en diversas dimensiones, permitiendo que se puedan tomar decisiones basadas en datos según la planificación nacional, entre otros. Tengo que destacar que el IPIA es un índice compuesto. Quiere decir que no es un indicador, una medida como tal, o un índice compuesto de varias dimensiones. Es un índice compuesto porque contiene varios índices dentro de él. Dice, varios índices e indicadores para poder tener un resultado lo más óptimo posible. Ya el director nos habló un poco de cómo surge el IPIA, pero deben tomar en cuenta que no es un proceso simple. No puedes simplemente decidir priorizar. Debes entender qué vas a priorizar, por qué, dónde vas a sacar los datos. La necesidad, la madre de todos los inventos, nos ayuda a entender la necesidad de focalizar la actualización de datos, pero para ello se requiere información. Y dicho esto, el IPIA está inspirado en diversos índices nacionales e internacionales, ya sea como el IPT, Índice de Priorización Territorial, el cual prioriza las zonas con ciertas vulnerabilidades en el país, y es un índice bastante complejo, el cual tiene múltiples dimensiones, así como el IPS, el Índice de Priorización Social en otros países, y tomando de inspiración muchos otros encuestas nacionales e internacionales que pueden influir en la forma en que está estructurado, con una base bastante compleja y sólida. El IPIA utiliza en sus funciones para priorizar hasta nivel de barrio las zonas donde la actualización de datos es más urgente, donde se requiere de forma más imperativa que se obtenga la información de dichos lugares, dado que realizar un censo nacional todos los años es una tarea prácticamente imposible para cualquier país, donde la gestión de fondos y la cantidad de dinero invertida es abrumadora. Se requiere focalizar en esas zonas que realmente necesitan esa ayuda, basándonos en información real.
Y aquí comenzamos con lo que es la metodología. ¿Qué quiere decir metodología? Es la forma o el método en que se desarrolla el IPIA y cómo. El IPIA deben tener en cuenta que es ponderado. Para cada dimensión del IPIA existe una puntuación de 0 a 3, con pesos diferentes. ¿Por qué de 0 a 3? Porque se decidió dividir la priorización en cuartiles del 25%, donde 3 son los más vulnerables y los más necesitados, quienes necesitan una actualización de información más urgente para prevenir vulnerabilidades, a 0, donde se puede levantar información, sin embargo, no requieren tanta urgencia como los demás. Como ven los diversos puntos de la metodología, las dimensiones, cada una tiene sus propios entredichos y formas de analizarse. Los iré exponiendo más adelante para que vayan viendo cada uno de estos. Comenzando por el punto solidario, la demanda de punto solidario, la dimensión 1. Esta dimensión se asegura de que a medida que aumenta la demanda en ciertos puntos solidarios, también aumenta la puntuación que se les asigne. ¿Pero qué son los puntos solidarios? Bueno, los puntos solidarios son aquellos que utiliza Supérate para poder recaudar información para ayudar con las tarjetas y otras situaciones sociales mediante subsidios. Para esto se utiliza la cantidad de demanda que hay a nivel de provincia y municipio, extrapolándolo, es decir, utilizándolo para saber en qué barrios se requiere más atención, dónde se requiere levantar información con más urgencia para que estos programas puedan ser utilizados. Mientras más alta es la demanda, la puntuación más alta es, pasando de 0 a 3. La brecha de actualización del registro. ¿A qué me refiero? Como sabrán, el SIUM utiliza el Registro Social Universal de Hogares, RSUH, el cual contiene una amplia información de toda la población nacional e incluso internacional en algunos casos. Con este se pueden realizar diversas análisis para priorizar la información, pero no puede ser actualizado constantemente, dado como ya he dicho antes, es una tarea titánica realizar una encuesta, realizar encuestas nacionales constantemente, por lo que el RSUH siempre tendrá un margen de tiempo. Es imposible que esté toda la información actualizada constantemente. Nadie puede hacer eso. Simplemente es una tarea titánica y se requieren muchos recursos. Por lo tanto, si a ti, por ejemplo, como persona, te levantaron en el 2020, dicha información que tendrá el SIUBEN será del 2020. Si tu estatus socioeconómico se ha actualizado hasta la fecha, puedes ir directamente a SIUBEN y actualizar tu información o vía call center. ¿Qué pasa? Para nosotros necesitamos saber en qué lugares tenemos más desactualización y por lo tanto la dimensión 2 se encarga de saber qué lugares del país tenemos con registros más lejos de los actuales, es decir, de 2018 a 2024 y necesitamos actualizar con más urgencia y por lo tanto esta dimensión nos da un grado de desactualización que hay en el Registro Social Universal de Hogares. La dimensión 3, la Estimación Nacional de Hogares 2022, el censo. El objetivo de esta brecha es garantizar de forma general, en comparación al censo 2022, la brecha relativa que tiene SIUBEN respecto al censo nacional que se realizó en el 2022 por la ONU, priorizando la brecha entre de ICB1 e ICB2. ¿A qué me estoy refiriendo con esto? El ICB1 y el ICB2 son categorías del índice de calidad de vida. Es decir, como ya les había dicho, si recuerdan más atrás, el SIUBEN utiliza el RSUH, gracias a los datos del RSUH, puede realizar el índice de calidad de vida. Teniendo en cuenta que el índice de calidad de vida en dichos barrios puede ser bastante bajo, es decir, dimensión 1, 2, 3 y 4, para que se entienda mejor, ICB1, índice de calidad
de vida 1, es decir, tu pobreza estructural a nivel de vivienda, no monetaria, sino estructural, es de pobreza extrema. Índice de calidad de vida 2, donde tu pobreza es pobreza moderada a nivel estructural, vuelvo y repito. ICB3, índice socioeconómico intermedio, y ICB4, índice socioeconómico alto. Si nosotros tenemos la información del censo del 2022, sabemos qué tan lejos está en ciertos barrios, la información que contiene el SIUBEN respecto al censo. Si en un barrio hay, poner un ejemplo, 500 personas y el SIUBEN tiene 300, saben que hay una desactualización de 200 personas. Y si el barrio contiene de ICB1 e ICB2 una mayor cantidad, esto se estima utilizando el RCOH, sabemos que se requiere una actualización más urgente en esos lugares. Por eso les decía que era un índice compuesto, porque utiliza tanto el censo nacional como dimensión, pero también utiliza el índice de calidad de vida como un ponderador para dar prioridad. Por lo tanto, es un índice compuesto, ya que está compuesto de varios índices. El índice de vulnerabilidad ante choques climáticos es otro que utiliza el IPIA, que es donde el IVAC ha sido priorizado a nivel nacional, donde nosotros tenemos una gran cantidad de hogares que tienen un IVAC 3, que es IVAC alto, a IVAC 1. La mayor parte de los hogares se encuentra en IVAC 1. Quiere decir que su índice de vulnerabilidad ante choques climáticos es bastante bajo. Sin embargo, hay una buena parte de los hogares en República Dominicana, es bien conocido, que están en IVAC 3. Por lo tanto, priorizar aquellos lugares y aquellos hogares con una vulnerabilidad ante fenómenos naturales como lluvias extremas inesperadas, así como cualquier otro fenómeno como inundación de ríos, inundación debido a ríos, entre otros, es prioritario. Mientras más hogares con vulnerabilidad o IVAC 3 tengan en el SIUBEN, en dichos barrios, más urgencia requiere que se levante dicha información. Como ven, es bastante completo el índice por estas razones. Además de si la brecha de desactualización en esta dimensión quiere decir que los hogares de 2020 no han sido levantados todavía en 2024, quizás se requiere con más urgencia que dichos hogares se levanten. Y por último, las prioridades de planificación nacional, la última dimensión. Esta integra las prioridades estratégicas nacionales, asegurando que las áreas que requieren mayor desarrollo y apoyo se prioricen. Quiere decir que de forma estratégica, en conjunto con la estrategia nacional que se utiliza para priorizar ciertas zonas del país, se le asigna una puntuación de 0 o 3. En este caso, no hay un intermedio. O se prioriza y está seleccionada o no está seleccionada. Por lo tanto, aquellas zonas del país, ya sean barrios, provincias, municipios, que tengan una priorización de 3, se les dará mayor importancia. Esto quiere decir que solamente estas zonas recibirán las ayudas o serán priorizadas por encima de las demás. No. Quiere decir que según la estrategia nacional, se requiere que dichas zonas también sean levantadas. Sin embargo, si todas las dimensiones anteriores dan como una puntuación alta, donde suben, por ejemplo, en el censo 2022, tenga que hay 100 personas en X barrio y el suben tenga 10 personas, el índice de calidad de vida está entre ICB1 y ICB2, el IVAC sea alto, no significa que porque la quinta dimensión tenga una priorización de 3, los demás vayan a dejar de ser priorizados. Tengan eso en cuenta. Con datos objetivos, estos análisis no se hacen a la ligera. Además de que en muchas ocasiones, en la mayoría de ocasiones se darán cuenta que las provincias seleccionadas son precisamente aquellas que tienen un IVAC más alto, un ICB más alto, etcétera, porque dichas priorizaciones también se realizan con diversos análisis. Pero vayamos a lo práctico, que revela el IPIA. Bueno, una vez ponderada todas estas dimensiones en cuartiles de 0 a 3 y utilizadas para dar
y utilizadas en dichos cálculos, te podrás dar cuenta que en el Distrito Nacional el IPIA da una puntuación de 83. ¿Pero por qué la 83 si la puntuación era de 0 a 3? Me acabas de decir. Lo que pasa es que se normalizan los datos. 5 dimensiones de 0 a 3. Esa puntuación se normaliza, se obtiene un resultado de 15 al final, 3 por 5, 15, y ese 15 se normaliza en una escala de 0 a 100, para que sea mucho más claro y visual para las personas, porque es más común utilizar un 0 a 100 que de un 0 a 15. Además, es mucho más clara la ponderación. La provincia con mayor prioridad es el Distrito Nacional. ¿A qué se debe esto? El Distrito Nacional, famoso por tener una gran cantidad de personas que posiblemente están en ICB4. ¿Cómo va a ser el Distrito Nacional? Claro, lo que pasa es que el Distrito Nacional, como zona metropolitana de República Dominicana, tiene un cambio estructural constante, un cambio demográfico sin precedentes y en muchas ocasiones poco predecible. Puede incrementar tanto como disminuir constantemente a través de los años. Esto caracteriza a todas las zonas metropolitanas del mundo. Y por lo tanto, la cantidad también de ICB1 e ICB2 muchas ocasiones incrementa como disminuye, pero la desactualización de la información suele ser mucho más amplia. Y es claro, el Distrito Nacional se encuentra en una zona donde, por un lado, contiene zonas con IVAC alto, dado que su vulnerabilidad ante choques climáticos es bastante alta y está cerca del mar, así como muchas ocasiones hay cambios demográficos que hacen que se amplíe la brecha entre la información del SIUBEN y la información que realmente tiene en el momento. Incluso el censo 2022 podría tener problemas para mantener un análisis constante o la ONE como tal del Distrito Nacional, dado su cambio constante demográfico. Así como ven que Santo Domingo también es de la misma forma. En la macroregión del Gran Santo Domingo como tal tiene estas características. Esto es algo normal que ocurre en todas las zonas metropolitanas de los países. Pero también vemos Pedernales, Barahona, San Juan, San José de Ocoa. ¿A qué se debe esto? Quizás sería un poco mejor si lo vemos más visual, porque decir que la Altagracia y la Romana tienen un IPIA bajo, quizás sea algo un poco más intuitivo que decir que Pedernales y Gran Santo Domingo. Así que aquí les tengo un mapa que les pueda mostrar las macroregiones. ¿Cómo se realizó este mapa? Primero, para que tengan en cuenta. El IPIA utiliza el análisis a nivel de barrios. ¿Qué quiere decir eso? Que cada puntuación se da a nivel de barrios, de 0 a 100. Quiere decir que para cada una de estas provincias hay una puntuación para cada uno de estos barrios. Es decir, que para poder realizar un análisis a nivel de macroregión, lo que se hace es que se toma todas las puntuaciones de los barrios y se promedia para dicha macroregión. Todas las provincias del norte Cibao se promediaron a nivel de barrio las puntuaciones y dio que el norte Cibao con promedio tiene 44. El análisis a macroregión a grandes rasgos no nos da demasiada información, pero por lo menos visualmente podemos tener una idea de dónde se encuentran los principales focos de urgencia, de actualización e información. Vemos que, como ya había dicho antes, el Distrito Nacional y Santo Domingo, formando la región del Gran Santo Domingo, es la que tiene la puntuación más alta con 70. Quiere decir que la desactualización en dicha zona, además, aparte de ser una priorización nacional estratégica como zona metropolitana que se encuentra, tiene una puntuación mucho más alta que los demás, dejando el sur con 59, siendo el segundo más priorizado, segundo que más se priorizará, norte Cibao con 44 y siendo el más bajo, el este del país. Viéndolo a nivel de provincia, teniendo ya un contexto mucho más amplio y pudiendo tener las ponderaciones a nivel de barrio por provincia, podemos ver que la Altagracia contiene el IPIA más bajo de todo el país, todo el territorio nacional. Quiere decir que la cantidad de barrios donde el IPIA es bajo, es decir, no tiene vulnerabilidad ante choque climático, quizás sí, pero mucho menor que en otros lugares,
La priorización nacional estratégica es mucho menor, entre otros factores. Tanto puede ser como puede que no. Sin embargo, como ya había mencionado, el Distrito Nacional tiene el IPIA más alto. Su cambio demográfico es constante, rápido. Muchas veces el SIUBEN se queda atrás, o incluso cualquier organismo nacional, solo aquí en cualquier país, con la formación actualizada, por lo que tienen que tomar en cuenta los barrios que más lo necesitan y priorizarlos. Pero quiero que se hagan una idea de cómo podemos dimensionar esto. Porque si lo vemos a nivel de macroregión y a nivel de provincia, podemos saber dónde están las prioridades. Penque, Dajabón, Elías Piña e Independencia, así como Pedernales, tienen IPIA bastante altos. Eso es porque se encuentran en la frontera del país y mucho más alejados de las zonas metropolitanas. Además, la concentración de pobreza en dichos lugares es un poco más alta que en los demás. Sin embargo, si vamos a San Cristóbal y Peravia, vemos que tiene un IPIA de 51-59, lo cual se encuentra en el promedio más o menos de dicho índice. Teniendo este contexto nacional, sabemos que está nacional en la falta de información, que quizás requiere cierta urgencia, y en Dajabón se encuentran también dichas prioridades, tanto como en Pedernales y San José de Ocoa. Ya teniendo esto, vamos a dichos lugares con el índice determinado y identificamos los barrios que mayor priorización requieren. Además, que se encuentra dentro de estrategias plausibles para poder llevar a cabo en los siguientes meses. Así es como funciona el índice. Es un guía. El IPI es un guía de dónde tenemos que ir y qué tenemos que realizar y hacer. Una vez ya teniendo toda esta información de cómo funciona, qué se debe de hacer y para qué es utilizado el índice, ya podemos tomar medidas concretas, priorizar recursos y optimizar la forma en que se realizan dichos levantamientos de información socioeconómica. Los beneficios son la focalización eficiente, como ya he mencionado, decisiones basadas en evidencia clara de qué se necesita, dónde se necesita y dónde podemos enfocarnos más y recabar más para saber qué provincias se requieren más priorización y barrios. La optimización de dichos recursos, porque no importa la cantidad de dinero que tengas, si no las priorizas, la optimizas de forma consciente, simplemente no dará un resultado. Además de que mejora la cobertura social constante, así tú te aseguras de que las personas más vulnerables tengan sus datos actualizados y puedan recibir las ayudas sociales que requieren para poder desarrollarse. Y se alinea con los objetivos interinstitucionales que tenemos a nivel nacional como país. Esta es toda la información por el momento del IPIA. Próximamente, como ya había dicho el director, tendremos una nota técnica más completa y terminada donde podrán incluir y ver más a detalle cómo funciona este índice, cómo se pondera y cómo se analiza a nivel matemático. Aquí los dejo con Aquí las dejo con Carmela para que puedan, y estaré obviamente de este lado, para que puedan realizar sus preguntas. Muchas gracias, Brailin. Sí, efectivamente, por aquí estamos. Estaba conversando en el chat, viendo a ver si estaban interesados y siguiendo la presentación sobre lo que nos ha estado comentando. Y efectivamente sí, veo manitas levantadas, veo personas que han dicho presente y visto que ha sido bastante ágil y rápido, podríamos, no sé, abro el espacio, más allá de preguntas y que tú respondas, como sé que has estado trabajando en equipo con otros colegas de análisis y demás, si alguna o alguno se siente motivado a comentar o ampliar o a interactuar con Brailin de modo que nosotros podamos resultar mejor ilustrados, pues solo déjenos saber por acá por el chat y le damos ese break. En cuanto a preguntas específicamente, veo que por acá nos dicen que si se pondrá en práctica esta herramienta para los próximos levantamientos. Ahí creo que
tanto Braille como el director podrían responder. Dice confesor, ¿se pondrá en práctica esta herramienta para los próximos levantamientos? También tengo otra pregunta. El director va a contestar. Adelante. Sí, Braille, disculpa, me permito responderla, pero fundamentalmente eso es lo que ha guiado pues el uso de unos fondos que tenemos disponibles en este momento. Nos estamos preparando para salir a Elías Piña. El próximo 9 de junio inicia la capacitación, así como en los próximos meses San José de Ocoa y la provincia de San Juan de la Maguana. La provincia de San Juan, perdón, municipio de San Juan de la Maguana. En paralelo, también tenemos en carpeta la provincia de San Cristóbal, Peravia, Pedernales, Barahona, Bauruco e Independencia. Asimismo, estamos terminando una negociación para levantar Dajabón y con otros fondos levantar Santiago Rodríguez. Esta es la meta de aquí a finales del 2026. Por ende, como han podido notar, están prácticamente todas las provincias o casi todas las provincias de alta prioridad consideradas. Hay dos más, una de ellas es Puerto Plata y la otra es, tres más bien, Puerto Plata, Distrito Nacional y la provincia de Santo Domingo. En el caso de esas tres provincias, por sus tamaños y debido a la cantidad de recursos que teníamos disponibles, no nos permitían los fondos existentes darle prioridad, porque era como echarle un vasito de agua a un incendio, dado el tamaño poblacional de estas tres provincias. Entonces, priorizamos a su vez estos territorios y de esa manera cubrimos casi toda la capa morada. En el caso de Distrito y Santo Domingo, estamos apostando a otras estrategias que más adelante también estaremos anunciando, pero fundamentalmente apostando a otras herramientas más tecnológicas para poder responder a esa necesidad, especialmente del Distrito Nacional. Muchas gracias, director, por la respuesta, justamente. Creo que sí, que contesta la inquietud. Otra pregunta que tenemos por acá tiene que ver con, pregunta Daniel de la Rosa, si el promedio que se usa para agregar los datos a nivel provincial es un promedio simple. Si el promedio que se usa... Me permito responder esta pregunta. Adelante. Daniel Rosa, hola, espero que estés bien. Nos conocemos ya, hemos estado en el SUBEN. El promedio que se usa así es un promedio simple para promediar. Quiere decir que si un barrio tiene 100 y otro barrio tiene un 1, en cuanto a la Lipia, el promedio será 50, por decirlo de alguna forma. Es decir, que se hace eso mismo con todos los barrios a nivel provincial y se realiza un promedio. Espero quede satisfecha la respuesta. Sí, tenemos aquí a Narolin Inoa que nos pregunta, ¿las dimensiones tienen una relación condicional entre sí para que la priorización sea objetiva? O sea, si una zona tiene un nivel bajo en IVAC, pero alto en desactualización de los datos en el RSUH, entonces da paso a otra pregunta. ¿Cómo funciona el IPIA en estos casos? Marolín, empoderada y con conocimiento del asunto. Bueno, también me permito responder en este caso. Lo que ocurre es que es una ponderación. Quiere decir que si la dimensión de dicho IPAC es 3, por así decirlo, la puntuación es 3, de 0 a 3, recuerden, cuartiles, donde el 3 es el más alto, y la desactualización se encuentra en 0, quiere decir que el Lipia tiene, el SIUBEN tiene dicho barrio actualizado en su 100%, hay 30 personas en ese barrio, y el SIUBEN tiene la información de las 30 personas. Eso quiere decir que estará en 0 porque no es una priorización a actualizar dicha información. Sin embargo, el IVAC es 3. Bueno, pues en ese caso, en el proceso de normalización y estandarización, como ya he mencionado, lo que pasa es que se obtiene dicha puntuación. Quiere decir que
tendrá una puntuación menor debido a la ponderación. Si tienes 15 y la priorización es 0, pero las otras 3 son 3 puntos, quiere decir que tendrá una puntuación de 12 al final. Y si lo normalizamos, eso sería como un 80, lo cual sigue siendo bastante alto. Por lo tanto, ese dicho barrio se va a priorizar porque el IVAC es alto y las otras dimensiones también, pero no porque haya falta de actualización en dichas herramientas, en dicho lugar, y para eso se escarba. Quiere decir que Lipia solamente es un guía. Una vez ya sepas que la información de dicho barrio está actualizada en su totalidad y que tienes información tanto del IVAC como otras dimensiones completas, simplemente se utiliza esa información para ayudar a los programas sociales. Pero no se realiza un levantamiento porque no es una prioridad, ya tenemos las informaciones actualizadas. Pero si la información está desactualizada y tenemos pocas personas ahí, entonces con más urgencia, si ya analizamos y nos dimos cuenta que el IVAC posiblemente es alto alrededor de esa zona. Como ya había dicho, el problema, aunque no he mencionado esto, el problema de los índices compuestos es que a veces no puedes ver ciertas cosas, porque tienes el IVAC, tienes el ICB y tienes otras medidas. Es decir, que hay cosas que se te escapan. Lo mismo ocurre con el IDH y otros índices internacionales y nacionales. Por lo tanto, tú solamente tienes una guía, sabes que esta zona es necesaria priorizar y sabes que debes priorizar recursos para dicha zona, pero si una vez visto que esos recursos están ya utilizados y realmente la información está actualizada, ya no es necesario realizar un levantamiento de información en esa zona y simplemente utilizar esa información para ayudar a los programas sociales a priorizar los subsidios y ayudas sociales a esas personas. Espero quede satisfecha la respuesta con dicha pregunta. Bien, ¿y qué tal les parece si cambiamos un poquito la modalidad y hacemos esa próxima pregunta aquí con la cámara? Lo hacemos de manera verbal y nos vemos, porque este grupo de los seminarios por lo general está siempre muy atento, pero muy callado. Entonces, ¿quién se anima? Yo tengo aquí, bueno, eso era el director que tenía su mano levantada, pero sí, ¿quién se anima a hacernos esa próxima pregunta? Pero delante de cámara, usando el micrófono. Carlos Alberto, ¿te damos paso? A ver, no sean tímidos. Muchas gracias por su respuesta, ya quedó contestada. Perfecto, muchas gracias. Carlos no tiene micrófono, lamentablemente. Bueno, pues entonces, como Carlos no tiene micrófono, pregunto. ¿Cuál es la unidad de análisis del IVAC? Pregunta Carlos Alberto. Que aunque esta presentación no es de IVAC, pero siempre es bueno ilustrar. Bueno, la unidad de, si te refieres a las personas que van a realizar los levantamientos para que el IVAC obtener dichos datos para el IVAC, es el mismo SIUBEN, con un equipo, tiene personas que están capacitadas en dicho índice, en el departamento de análisis de información socioeconómica, donde priorizan la recopilación de dichas informaciones de ciertos lugares. Si a eso te refieres con la unidad que se encarga del análisis del IVAC, se encuentra en el SIUBEN, Análisis Socioeconómico, Dirección de Análisis Socioeconómico, es donde yo trabajaba. Me parece que se refiere más a cuál es el insumo que se utiliza para calcular este índice. Me parece más Sí. que va por ahí la pregunta. Si se refiere al insumo, se utiliza una encuesta que ya tiene una puntuación, una ponderación. No tengo las herramientas para poder ilustrarte de cómo se calcula o las dimensiones, pero sí te puedo decir que se realizan las preguntas correspondientes como la cercanía a los ríos, la distancia de dichos lugares, la frecuencia con la que la casa obtiene inundaciones, entre otras preguntas, y con esa información se realiza una ponderación y ya se sabe si hay sequía,
si cuando llueve la casa se inunda o si la casa con frecuencia tiene ciertos problemas en cuanto a las goteras demás, e incluso si hay cercanía con ríos, cascadas, cañadas, etcétera. Y con eso se realiza una ponderación y se obtiene una puntuación para el IVAC. Es correcto, así es. Carlos, déjanos saber por aquí en el chat si quedó satisfecha tu pregunta. Se respondió en los dos ámbitos, tanto en la localización de quiénes son los responsables del IVAC, como también de cuál es el instrumento utilizado. Dice que gracias. ¿Alguna otra pregunta por acá? ¿Algo más que en el transcurso de la presentación, pues, hayas quizás pasado por alto, Brailin, que quieras agregar o comentar, ya quizás fuera propiamente de lo que es la PPT? Siempre se quedan esas cositas. Sí, bueno, yo podría decir que es un índice bastante complejo, que tiene una normalización relativa. Es decir, que tú puedes ver que buscamos la desactualización en ciertas zonas del país, priorizando aquellos que podamos estimar que tenemos más diferencia en cuanto a los ICB1. Y con eso quiero decir, por ejemplo, para explicarme correctamente, si tenemos en el SIUBEN que existen en dichos barrios una proporción de ICB1 y 2 mucho más alta que en otros lugares, eso también se toma en cuenta. Tengan en cuenta eso, que en cada dimensión se toman en cuenta aspectos bastante complejos y relativos. Quiere decir que dependen del lugar a lugar, que a nivel nacional existe una cantidad X de ICB1 e ICB2 en ciertos barrios y nosotros tomamos en cuenta los lugares en todo el territorio nacional que tienen dichos ICB1 e ICB2 en mayor proporción. Quiere decir que nosotros tomamos en cuenta bastantes cosas para realizar este índice y que sea lo más completo posible, pero no quiere decir que es la única herramienta, ni de lejos. Esto solamente es una de las muchas herramientas que tiene Suben para que dichos análisis, esa toma de información sea lo más fructífera posible con la menor cantidad de recursos. Así que siempre tengan en cuenta eso, que no es la única. Pueden equivocarse fácilmente las personas al pensar que esto es lo único que se utiliza. No, para nada. Solamente es una. Hay muchas otras cosas con las que tenemos que guiarnos para poder lograr una optimización de dichos recursos, para que lo tengan en cuenta. Muy, muy bien. Bueno, a ver. Dice Edwin que queda pendiente de que se le comparta la nota técnica. Hola Edwin Gómez, siempre un gusto saludarte. Otro ex Ciuben. Esta gente, Dios mío, viene acá, toma y deja lo mejor de sí y lo mejor de la institución. Y luego se van por ahí a brillar. Qué bueno. Eso es una satisfacción. Entonces, no tenemos ahora ya más comentarios. Estamos prácticamente terminando, señores. Una excelente convocatoria. Tenemos 109 personas conectadas al cabo de una hora de seminario. Eso es, empezamos con 26 personas y a este momento tenemos 109 personas conectadas. Brailin, eso es buenísimo, una muy buena audiencia. Y si no tenemos más nada que comentar, pues daríamos por terminado esta jornada. ¿Estamos de acuerdo? ¿Te parece, Braille? Sí, sí, me parece bien, me parece bien. Bueno, pues yo Espero que se hayan propongo que quedado felices con toda la información y no sea porque están tímidos, ¿verdad? Que sea porque ya haya dado una exposición suficientemente completa. Bueno, yo espero que no sea tímido porque le hemos dado el chance tanto por el chat como por los micrófonos. Hemos tenido momentitos de pausa justamente para eso. Aquí dicen que buena presentación, dicen que muy bueno, dicen que todo muy claro.
que excelente, o sea que para que así lo sienta, Braille, yo propongo que todos abramos micrófonos y para despedirnos a la cuenta de 3 vamos a darle un fuerte aplauso a Braille y a estos seminarios si huben más sobre políticas públicas. ¿Qué les parece? Vamos, abriendo micrófonos. Veo mucho cerrado todavía. Vamos a abrir. Muchísimas gracias. Feliz resto del día. Buenas tardes y muchas bendiciones. Hasta la próxima. Bye. Buenas. Bye. Bye, buenas Feliz tardes. etapa de calor para todo el país. Bye bye. Excelente. Buenas tardes.